Ya tenemos nueva info, bastante coherente además, de los banners de la 6.2. Es muy posible que vuelva Scoffy, y de hecho Scoffy como soporte de Skirk era muy esperada más cerca de la 6.1, pero ya tenemos claro qué puede pasar con Durin. Tenemos claro toda la 6.1, que ya sabéis que el día 0 de Notcry se liquea la beta de la siguiente versión. Y prepárense las protogemas, porque teniendo también bastante claro respecto a los bufos del abismo, del teatro y de todos los factores que puede llegar a haber en la beta de la 6.1, el vídeo anterior de banner de la 6.1, que está por aquí, está cada día más claro que nunca. Hoy vamos a ver, en base a lo que se conoce de la 6.2, ¿qué puede ser lo más importante de la combinación de vuestras decisiones para poder ahorrar protogemas? Sí, señores, sé que estáis al límite y sé que el Auma os ha dejado secos, y no lo digo por eso que estáis pensando, sino porque Notcry se viene muy fuerte. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Puntos del hype, esta nueva beta de YouTube, para que el vídeo se recomiende mucho más. Gracias por todo ello. Ya hay 2 bendis todos los días por apoyar el canal de forma free to play. Bienvenidos invitados a los directos. Los seguidores se tienen que estar partiendo el culo con esto. Ya estamos con las 200 bendis. Ahí sorteamos 2. Quedan 198 bendis en stream. Mucha suerte con las bendis. Vengan a stream. Siempre la mitad de los sorteos en stream van a ser para los subs, para que se suscriban y apoyen y que yo pueda sortear mucho más. Crezcamos, tengan mejor calidad de vídeos y bueno, ya sabéis todo lo que pasa con esto, que no deja de crecer y hacer más grande la bola. Gracias por ello también de nuevo. Que aprovechéis si estáis comiendo. Gracias por estar un día más detrás de la pantalla. Y vamos con los banners de la 6.2. Pues bien, este vídeo, sabiendo que los banners de la 6.2 realmente siempre hay, digamos, ese factor de cuidado, son leaks, es todo muy sus, puede cambiar. Vamos a ver realmente qué se conoce hasta ahora la 6.2, porque cuadra bien, no, exageradamente bien con todo lo que, como vuelvo a explicar, son los, digamos, los condicionantes y las señales de los personajes que pueden venir, bufos del abismo, personajes que te dan gratis en el teatro, elementos del teatro, también bosses de la conflagración que casualmente se pueden pasar solo con cierto tipo de mecánicas y un largo etcétera, que al final hace también muy deducible si los banners que supuestamente comentan los leakers son o no son los que podemos especular. Y en este caso los de la 6.1 no están confirmados porque nada del leak está confirmado, pero casi. Y los de la 6.2 cuadran espectacularmente bien con mecánicas que ahora os explico. Pues bien, la 6.1, que os hice en otro vídeo que está por aquí, cuenta con Furina, con Nefer, con Zhongli y con Arlequino. Están vendiendo todo el pastel, porque recordemos que os dije en otros vídeos anteriores que Arlequino y Neuvillette son los 2 carries que más antigüedad tienen del juego, es decir, son de Fontaine, que han sobrevivido a todo el power creep de lo demás, porque si nos vamos al resto de personajes, básicamente sin contar en Notcry, es decir, Flinch y Nefer, que sí van a estar top 3, top 4 por debajo de Skirk y Mawika, todo el resto de carries que no son Neuvillette y Arlequino son prácticamente los que han venido en Natlan, que son Mawika, Skirk, Varesa, Moalani, Stokinich, Chaska por ahí timidilla, aparece según qué equipos, pero bueno, los soportes que utiliza son prácticamente el equipo de Mawika entero, así que tampoco cuenta tanto. Pero ¿qué va a ocurrir? Que los están tratando de finiquitar. Están viniendo en los banners como Arlequino viene en la 6.1 y como Neuvillette vendrá en la 6.2, pero ya dando los últimos coletazos para vender a Neuvillette, ya que se dice que Columbina puede que sea carry, una especie de Moalani, pero muchísimo mejor, vaporizando pocos golpes, que también sea soporte estilo Mawika, o que AC0 sea solo soporte, hablaré de ella en otro vídeo, y que quizá con constelaciones pueda ser un muy buen carry, mejor que Moalani, pero solo con constelaciones. Ahora están escondiendo el ser carry detrás de venderte el personaje. Van a testearlo a ver qué tal les funciona. Pues bien, todo esto cuadra perfecto. Y esos banners de la 6.1 que hice en otro vídeo, os comento la prioridad de tirar en esos banners, es literalmente muy coincidente. ¿Qué hay en la 6.2? En la 6.2 está Durin, que ya lo sabéis. Todos sois conscientes de que llega Durin y creo que os voy a recomendar ya de base ahorrar, porque es una especie de Bennett más Xiangling, lo que se esperaba de Mawika muy entre comillas, pero esta vez Durin sí es el soporte global para todos los personajes, que no va a ser carry.
que aplica más que Xiangling Pyro fuera del campo, pero que con la correcta aplicación él puede vaporizar fuera del campo, es decir, es una Xiangling mucho mejor, pero es healer y es buffer, es decir, es más tirando a ser un Bennett más Xiangling, pudiendo completar muchos equipos, incluido el de Flints, ya que si Flints, Inefa, Columbina soporte o Flints, Inefa, Ino generan una base de electrocargados lunares, un personaje como Durin encaja perfectamente para hacer vaporizados sobre esos electrocargados lunares, y yo no sé si en el futuro se podrá activar o el propio Durin activará vaporizados lunares haciendo mucho más daño de lo normal. Así que ahorrar para Durin. Viene Durin, viene Neuvillette, viene Scoffy. Creo que todos los creadores avisamos de que en las versiones tempranas de Notri runearía pronto Scoffy, que vino la 5.6, y realmente Scoffy es un personaje que es parte del segundo mejor equipo del juego, que es el equipo de Skirk. Y Skirk no solo es muy valiosa y muy fuerte, sino que tiene pinta de dos ventajas, una muy clara y una es más relacionado con sus posiciones. La que es clara es que es increíblemente poderosa y es tan fuerte que no solo carrea cualquier fase del abismo, ya que a día de hoy no está dependiendo de que el enemigo se congele como Ayaka, sino que, como podéis comprobar en la dificultad 5 actual, la propia Skirk se baja el escudo del Raskolnikov en la dificultad 5 con el equipo de Permafrost sin usar el electrocargado lunar por la cantidad de multihits del equipo, sino que además, concretamente, mi mejor tiempo en la conflagración Estigia dificultad 6 es un equipo rarísimo combinando Citlali, Mabuika, Bennett y Skirk en una especie de derretidos más rotando los buffos y los nukes de los personajes contra el dragón que tiene resistencia múltiple y tienes que llevar 2 fuentes de daño. Esto es una curiosidad nada más. Pero Skirk es sumamente poderosa, es el facto número 1 y se nota que por cómo funciona el equipo va a seguir durando mucho tiempo, como mínimo hasta Sniesna y a la Nación Crío, que posiblemente traigan personajes Crío que puedan powerhipearlo anterior o mejorar el equipo de Skirk. Pero la segunda especulación, que como dije esto ya es más sus, es muy posible que quizá con Columbina mejore más aún el equipo de Skirk. Sabéis que tenemos en el equipo de Skirk ese cuarto slot rotativo que puede ser Citlali el Besting slot, pero Citlali se usa con Mabuika y no existen 2 Citlalis, con lo que Skirk se queda un poco coja si juegas a Citlali con Mabuika, que es mucho más necesaria Citlali con Mabuika que con Skirk. Pero se dice que Columbina será un sub DPS espectacularmente poderoso a la par de Furina, con lo cual el equipo de Furina, Columbina, Skirk, Scoffy puede que sea uno de los mejores del juego, cosa que ya lo es, pero mejorará más. Pero es que además se dice que va a existir una especie de permafrost lunar y todas las reacciones relacionadas con hidro tendrán su versión lunar, y tiene sentido porque Barca es Anemo, Torbellino hidrolunar, Sandrón es Geo, cristalizado hidrolunar, Durin es Pyro, vaporizado lunar, y ya tenemos el Dendro y el Electro. Prácticamente tenemos todas las reacciones con hidro que existen actualmente en el juego para volverlas lunares, y Columbina es como que el equivalente al arconte de la región. Imagina que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100 primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 Bendys por $11, que es el coste de 2 Bendys, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Entonces, resumen de todo esto. Scoffy es un must pull obligatorio prácticamente en cada cuenta, sobre todo si tienes a Skirk. Si no tienes a Skirk, pues bueno, podrías llegar a prescindir de ella, pero es que además quien vaya a sacar a Scoffy tiene, sabéis, la tremenda C1 que a 60 años crítico crío, y esta sí que lleva al cielo los equipos de Skirk. Y por último, el último personaje que se dice que viene en esta 6.2 es Venti, que ya nos baitearon con Venti en la 5.6 casualmente cuando vino Scoffy, y todos dijimos, ¡guau! Por fin la última misión legendaria de Venti, que Venti sabe cosas, Venti tráeme lore.
y nos baitearon. ¿Vendrá otra misión de Venti en la 6.2? Ya no voy a decir nada porque igual Barca, sabéis que los Caballeros de Favonius y viene de Mondstadt y se sabe que durante Notcray traerán muchas expansiones de mapa de las anteriores regiones. Sin embargo, se sabe ya que la 6.1 va a estar vacía de mapa, cosa que hicieron lo mismo con Xilonen en la 5.1 y no vino muy bien, porque luego la 5.2, donde vino Chasca y vino un poquito de mapa antes de Mabuika, se sintió un poco aburrida porque no se pudo mantener el hype y bueno, esto es otra historia, pero viene Venti y esto puede estar relacionado también con cosas, ya sabéis, lore, zona nueva de Mondstadt, Barca, quien ha hecho las misiones principales, sabéis que hay un pequeño guiño de Barca, pero tenéis que terminar las misiones principales de Notcray. Y ahora, de todo esto, ¿qué es lo que merece la pena realmente? Señor de la pantalla, resuélvame la vida, dígame qué tengo que hacer con mi cuenta. Pues bien, entre la 6.1 y 6.2, teniendo en cuenta que ya os expliqué que lo más fuerte de Notcray es Lauma, es Must Pull, y todo el mundo que sacó Lauma está tremendamente agradecido con el consejo porque está explotando y es 1000 veces mejor que Mabuika, y que tendrá un montón de sinergias con los equipos y personajes futuros, que se va a poder jugar con Flins, que es best in slot de Nefer, y que si en el futuro Columbina es carry, seguramente sea best in slot de los equipos de Columbina carry, haciendo vaporizados sobre quemadura, más equipos de quemadura y crepitar, con Lauma, Durin, Columbina y algún piro adicional. Pues básicamente aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Flins y Nefer tienen pinta de ser dos carries muy fuertes de la región, pero en Atlan existieron Kinich y Mualani, que posteriormente fueron mejorados por 3 carries mejores que ellos dos. ¿Empezaron fuerte Kinich y Mualani? Vaya gallo para el algoritmo, kikitiki. ¿Empezaron fuerte Kinich y Mualani? Sí. ¿Fueron al final del top 5? No, a día de hoy no están en el top 5. El top 5, sin contar con Flins y Nefer, son Mabuika, Skirk, Nubilet, pero contando junto con Skirk, posteriormente Arlequino y Varesa. Kinich justo va debajo, pero está en el top 6. ¿Qué va a ocurrir quizá en Notcray? No lo sé, no os puedo decir algo definitivo, pero desde luego Flins y Nefer, si Columbina es carry, Columbina se verá al top 3 y va a ser Mabuika, Skirk, Columbina, seguramente los 3 mejores carries. Si Columbina al final no es carry, por lo que sea, tenéis que barajar con esta posibilidad porque los leaks son muy sus. Entonces Flins y Nefer puede que sean insignias muy fuertes de Flins y Nefa, Columbina, Durin, y por otro lado Nefer, Najida, que es el arconte dendro, Columbina, Lauma, y puede que tengamos dos fuentes ahí de equipos tremendamente poderosos de Notcray, que puede ser, y ahí estoy especulando muchísimo para que sepamos el orden de los banners, que sí que se posicionen bien o que en el futuro durante Notcray salgan mejores carries. Opinión personal: Nefer y Flynn serán muy fuertes y van a condicionar muchos retos endgame para que los uséis, pero la realidad es que en Natlan salieron Varesa y Skirk justo ya acabando todo lo que es Natlan y dejaron atrás a Kinich y Mualani. Con lo que es muy posible, en mi opinión, primero que si Columbina es carry sea mejor carry que Nefer y que Flynn, y por otro lado que algún carry extra salga que se vaya al top directamente en la segunda mitad de Notcray, con lo cual Flinse y Nefer siempre van a poder runear y siempre podréis sacarlo más adelante si los esquipeáis. ¿Qué es lo realmente importante? Sacar a Furina, sacar la C2 de Furina, que es best in slot para los equipos de Skirk, segundo mejor equipo del juego, sacar a Durin, sacar a Columbina, ahorrar. Si dudáis entre Nefer y Flins, no os calentéis, no saquéis a Nefer y Flins, pero si queréis sacar todo, pues ya sabéis, está Ludwig ahí que os va a ahorrar muchísimo dinero y apoyar el canal, sobre todo ahorraros muchísimo vosotros, pero realmente lo que merece la pena a día de hoy es Arlequino, ni la recomiendo ni Constelaciones, existe Mabuika y hace todo lo que hace Arlequino 1000 veces mejor, y saldrán mejores carries. Nubilet, por mucho que la gente diga, wow, Nubilet sigue siendo, sí, sigue siendo, pero si Columbina al final es carry, que muy posiblemente lo sea, va a ser mejor que Nubilet, y casualmente Nubilet 6.2 está hecho para vender todo lo poquito del pescado que faltase de Nubilet, y a partir de que salga Columbina nadie va a tirar por Nubilet. Al igual que desde que salió Mabuika, nadie volvió a tirar por Arlequino realmente, menos los fans más acérrimos, pero eso es una minoría. Con lo cual, soportes por encima de carries, Nefer y Flynn se pueden descartar y pueden venir más adelante a menos que os gusten mucho. Zhongli y Venti, que supuestamente vienen, olvidaos totalmente de Zhongli y Venti, no hacen nada a día de hoy ni coinciden bien mínimamente en ningún equipo, y lo que más voy a recomendar es sacar a Furina y Scoffy si vais y tenéis el equipo de Skirk, sacar la C2 de Furina o la C1 de Scoffy si os lo podéis permitir porque habéis ahorrado, sacar a Durin y quizá Durin con constelaciones, y sacar a Columbina y quizá Columbina con constelaciones, de aquí a la 6.3, pero a la 6.2 que es este vídeo de banner, entre la 6.1 y 6.2 que os he dicho completamente los personajes y están por aquí en pantalla los 8 de la 6.1 y 6.2, Furina C0 o con constelaciones si tenéis mucho poder adquisitivo, muchas protogemas o podéis estar en el juego a través de Ludwig, Scoffy o Scoffy C1 si queréis mejorar mucho más este equipo de Skirk, Durin y ya.
El resto, olvidaos. No vayáis por Neuvillette, no vayáis por Arlequino, no vayáis ni por Nefer ni por Flynn si vais a lo justito. Jugar con lo que ya vais teniendo. Seguramente la mayoría tenga a Mahuika y Skirl como dos mejores carries del juego y eso puede hacer casi todo el contenido. Y tirar por Flynn y Nefer si os gusta mucho como una apuesta arriesgada. Pueden mantenerse muy bien durante Notcry o pueden aparecer mejores carries y que les ocurra como Kinichi y Mualani, que son buenos, pero bajaron por debajo de otros. Así que poquito más. Esto es lo que recomiendo tirar. Mucha paciencia y mucha fuerza de voluntad con vuestra capacidad de ahorro con las protogemas. Cuidaos mucho. Tener muy buen día. Noche, miñis. Y chai.